En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Si Dios quiere, este domingo próximo, no, al siguiente, celebraremos Cristo Rey. Y después de Cristo Rey se inicia el tiempo de Adviento. Es la última gran fiesta de lo que denominamos tiempo ordinario. Es el curso normal del calendario cristiano, donde la Iglesia va proponiéndonos las distintas enseñanzas que Jesús transmitió durante su vida pública. Y culmina, por tanto, este tiempo ordinario hablando de la segunda venida triunfante de Cristo, hablando de los misterios del más allá. Es decir, la vida no termina aquí. Cuando morimos aquí, se inicia la vida plena, que es la vida eterna, donde aquellos que sean considerados justos estarán con Dios en el reino de los cielos. ¿Qué significa ser justos? Justo es aquel que no cae, que no tropieza, que no es débil y por lo tanto siente que su miseria a veces es más grande que el deseo o las fuerzas para amar. Justo es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Para el Nuevo Testamento, el ideal del justo es aquella persona que desea por encima de todo confiar en el Señor haciendo lo que Él le pide. Hacer lo que el Señor nos pide implica, por una parte, escuchar la voluntad de Dios. No siempre es fácil saber qué es lo que el Señor te pide. Para saber lo que el Señor te pide, tienes que poner en juego todos tus sentidos. Y de igual manera que el tacto te ayuda, el oído te ayuda, la vista te ayuda a saber qué es lo que hay que hacer en la vida normal, en la vida espiritual, lo mismo. ¿Qué sentidos, qué indicadores se sirve el Señor de ellos para iluminarnos? Pues, por ejemplo, tu conciencia. Una conciencia bien formada es una conciencia que te ilumina y te hace saber qué es lo que tienes que hacer, te ayuda a distinguir el bien del mal. Pero no solo tu conciencia, también la palabra de Dios. Cuando lees las Escrituras, esas Escrituras que son palabra de Dios te iluminan, te orientan a comportarte de una determinada manera. Con frecuencia los santos, San Francisco de Asís lo hacía, abrían al azar la Biblia para dejar que ese pasaje concreto que ellos habían abierto al azar fuera instrumento de Dios para guiar sus pasos. Y solía ocurrir así, que era luz para ellos. Además de la palabra de Dios, la palabra del Papa y de los obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, la enseñanza auténtica que nos ilumina para saber cómo nos tenemos que comportar en tantos momentos de la vida, ante las relaciones prematrimoniales, ¿qué dice la Iglesia? Ante la experimentación en embriones, ¿qué dice la Iglesia? Ante el problema climático en el que nos encontramos, ¿qué dice la Iglesia? Afrontar desde la luz de Cristo el asumir una decisión u otra en función de los problemas que surgen en nuestro día a día. Pero además el Señor también se sirve, por ejemplo, de la presencia del que sufre y pasa a nuestro lado y pide que nosotros tengamos misericordia para ayudarle. Y de esa manera el Señor nos indica qué tenemos que hacer. El justo es aquel que desea hacer
la voluntad de Dios, que con la ayuda de la gracia del Señor, aunque tenga que negarse a sí mismo, lucha por ser fiel, por ser obediente a lo que el Señor le dice. Creemos en el amor de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos ya aquí en esta vida. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios aquí en esta vida, aunque eso implique esfuerzo, sacrificio, negación a nuestras pasiones, nos damos cuenta de que somos más libres y que nos sentimos más felices, porque solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Nuestra esperanza está puesta en el cielo, en la vida eterna, pero es aquí, en la vida del día a día, donde tenemos que dar muestras, dar fe de que somos justos o que deseamos ser justos porque queremos hacer la voluntad de Dios. El Señor ha venido no a condenar, sino a salvar al mundo. Déjate guiar por Él, déjate iluminar por su luz. Y cuando hayas caído o cuando no experimentes fortaleza, acude al Señor a pedir ayuda nuevamente. Persevera. Hoy Jesús en el Evangelio les enseñaba a sus discípulos que tienen que pedir, que tienen que tener esperanza, pero que no pueden impacientarse, que tienen que aprender a confiar en los planes de Dios y que por lo tanto cuando tú pides, confía que el Señor que te ama sabe lo que te conviene. Pide, no exijas. Confía que el Señor es el Señor de la historia y sabe lo que te conviene. Insiste, persevera, porque el Señor, que conoce tu necesidad y que es tu Padre, sabe mejor que tú lo que te conviene. Confía en Él y en la divina providencia. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.